Kerem Bürsin, uno de los actores más exitosos de los últimos tiempos, suele estar en la agenda tanto en su carrera como en su vida privada. Bürsin, que tiene una gran base de fans por su belleza, talento y actitud sincera, llamó la atención esta vez con una declaración muy sincera y emotiva. El famoso actor hizo una sincera confesión sobre la situación emocional de su vida, diciendo: "Estoy enfrentando la soledad estos días", en una entrevista. Esta declaración de Bürsin llegó en un momento en el que las especulaciones sobre su vida privada eran frecuentes. Sus relaciones pasadas y su vida constantemente bajo el foco de los medios de comunicación le ejercen una gran presión. Sin embargo, a pesar de esta presión, Kerem Bürsin no dudó en compartir abiertamente sus pensamientos sobre la soledad. Incluso las celebridades que muchas personas consideran que viven vidas glamorosas desde afuera pueden tener que lidiar con un profundo sentimiento de soledad de vez en cuando. Bürsin afirmó que esta situación era un hecho de su vida y expresó sus sentimientos con sinceridad. La declaración de Kerem Bürsin sobre la soledad despertó gran interés entre sus fans. Aunque muchas personas lo ven como una figura fuerte con su exitosa carrera y personalidad popular, el hecho de que el famoso actor mostrara tan claramente su lado humano reforzó aún más su admiración por él. En este vídeo veremos más de cerca lo que dijo Kerem Bürsin sobre la soledad. Discutiremos en detalle lo que pasó durante este periodo, cómo afrontó la soledad y sus efectos en su carrera. También examinaremos los mensajes importantes que Kerem Bürsin da a sus fans y las lecciones que aprendió de sus experiencias personales con la soledad. La afirmación de Kerem Bürsin: "Estos días me enfrento a la soledad", sorprendió y conmovió a mucha gente. El hecho de que el famoso actor, que parece tener una carrera muy exitosa y una vida deslumbrante desde fuera, hiciera una confesión tan sincera dejó al descubierto una vez más su lado humano. Entonces, ¿qué siente realmente Kerem Bürsin y de dónde viene este sentimiento de soledad? Kerem Bürsin ha llevado a cabo importantes proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional en los últimos años. Aunque ha ascendido rápidamente en la escala profesional, esta vida ocupada también tiene un precio. El famoso actor admite que estar en un horario de trabajo constantemente ocupado lo hace sentir solo a veces. Especialmente las dificultades de la vida social y los altibajos en sus relaciones han profundizado su sentimiento de soledad. Lo que Bürsin dice sobre la soledad refleja en realidad una situación común que experimenta la gente moderna. Aunque haya gente a nuestro alrededor, a veces podemos sentirnos solos entre las multitudes. Esta es una realidad con la que el famoso actor también se topa de vez en cuando. Este sincero intercambio con sus fans en realidad revela su lado humano y los profundos procesos emocionales de su vida. El sentimiento de soledad es a menudo un proceso en el que una persona se enfrenta a sí misma. Kerem Bürsin también tuvo la oportunidad de conocer mejor sus propios sentimientos en este proceso. Estar solo significa para él una especie de viaje interior. En este proceso enfrentó sus propias debilidades y comprendió lo que le aportaba este estado emocional. La soledad a veces fortalece a la persona y le da una perspectiva más profunda. Bürsin también logró salir más fuerte de este proceso emocional. Además, el sentimiento de soledad también afectó las relaciones en la vida de Kerem Bürsin. Las aventuras amorosas que tuvo en el pasado y el hecho de que estas relaciones aparecieran constantemente en los medios crearon una gran presión sobre ella. Esta presión profundizó el sentimiento de soledad con el tiempo. El famoso actor afirma que de vez en cuando se siente solo debido a las dificultades que vive en sus relaciones y la influencia de los medios de comunicación sobre él. Sin embargo, este periodo de soledad le ofreció la oportunidad de conocerse mejor a sí mismo. El método de Kerem Bürsin para afrontar la soledad es bastante impresionante. Él ve la soledad no como una debilidad sino como una fuente de fortaleza. Afirma que cuando está solo puede pasar más tiempo consigo mismo y así establecer un equilibrio interior. Durante este proceso logró deshacerse de las cargas emocionales de la soledad meditando y tratando de relajarse mentalmente. Por lo tanto, lo que Kerem Bürsin dijo sobre la soledad puede considerarse parte de su proceso de maduración. Aunque el sentimiento de soledad es un proceso desafiante, puede ayudar a una persona a conocerse mejor a sí misma desde la perspectiva correcta. Bürsin se ha vuelto más fuerte tanto emocional como mentalmente durante este proceso y al compartir estas experiencias con sus fans, pretende ayudarlos a encontrar formas de afrontar la soledad.